ser feliz, caballero. Bueno, Más nada. Hola a todos, hoy estamos aquí en La Primera Podcast y estamos en un capítulo especial, en un capítulo de transición, como me estaban diciendo ahorita. Y es que va a empezar la segunda temporada de A la Primera y yo me quiero despedir de ustedes y dejarle la tarea de la conducción de este programa a una nueva estudiante de Lisa y una compañera de trabajo que quiero mucho, Sheila Castellanos. Entonces, Shay, buenas, preséntate ahí con el público, es tu entrada triunfal. Buenas, mi nombre es Sheila. Estoy en primer año de actuación, como ya dijo Leida. Y nada, voy a estar con ustedes en la segunda temporada. Gracias, Ley. Entonces, Shay, antes que todo, ¿entraste a la primera o a la segunda? A la primera. Me declaro la absoluta ganadora de esta sección del programa. Entonces, bueno, ¿qué te parece si empezamos con nuestras antiguas secciones? Porque eso es otra cosa que va a ir cambiando. Ya verán en esta temporada que tenemos cosas nuevas. Pero como yo estoy aquí hoy, pues hay que terminar y cerrar con broche de oro. Vamos a la cajita de Pandora. Arriba. Uf. A ver. Se me cayó el papel. ¿Lo leo yo? Sí, dale. ¿Sientes necesidad de actuar siempre? Sí. Yo creo que si yo estoy en Elisa hoy ha sido por necesidad, porque en realidad llegar hasta la escuela para mí ha sido un proceso bastante complejo, porque me presenté 3 veces anteriores a la ENA y no aprobé. Y entonces creo que si hoy estoy aquí ha sido por una necesidad de hacerlo, porque muchas veces pensé que no iba a poder. Y fue exactamente eso, la necesidad de actuar, el amor por el teatro y por la actuación que me hizo tener. Yo pienso que los humanos tenemos una capacidad de adaptación y de superación que no nos damos cuenta que la tenemos hasta exactamente esos momentos. Y una necesidad de decir muchas cosas que a veces no decimos en la vida, y es precisamente el escenario lo que nos permite hacerlo. Entonces sí, siento la necesidad de hacerlo todo el tiempo. Y además un acto de voluntad, porque Sí. ese camino y esa anécdota que nos hacías de las pruebas y todo eso, yo no sé si hubiera tenido la fuerza a lo mejor para Una de las seguir. cosas que yo descubrí en ese proceso y que agradezco mucho es lo persistente que era. Y eso me hizo saber que todo en la vida llega en el momento preciso y cuando uno lo necesita. Entonces, nada, es cuando uno quiere algo de verdad, siempre llega en el momento exacto. Y con eso me quedo. Dicen que el tiempo de Dios es perfecto, así que ya te sabes. Exacto. A ver, vamos. Otra. ¿Se puede llegar a ser actor por diferentes vías? ¿Recomiendas, Elisa, para lograrlo? Sí. Yo soy fiel creyente de que es necesaria una escuela. Es necesaria, no es la única vía, pero sí es necesaria una escuela. Porque yo, antes de entrar a Lisa, estuve en un grupo profesional en Teatro Icarón, y fue el descubrimiento del teatro por dentro. Fue darme cuenta de todas las cosas que se podían hacer, fue aprender de disciplina. Nunca se deja de jugar, pero sí fue dejar de ver la actuación como un juego y saber que era algo en lo que se me iba la vida, ¿no? Y entonces me di cuenta de, ahora cuando lo veo estando en la escuela, de que fue algo muy arriesgado de mi parte, porque no tenía las herramientas necesarias, porque estaba lanzándome, y si algo envidio de la Sheila de ese momento es eso, la capacidad de lanzarse. Pero es necesaria la escuela, son necesarias las herramientas. Entonces pienso que Elisa es un lugar al que sí recomiendo que las personas vengan a estudiar y a prepararse, porque un actor necesita prepararse. Claro. Además yo creo que es una bonita etapa y un profesor una vez me decía que hay que tener la técnica, aunque luego uno la convierta en otra cosa. Sí. Pero es importante tener la base. Entonces vamos a coger la tercera porque hay una pregunta que te quiero hacer y que no está aquí. Así que vamos a terminar con esta etapa para llegar a la próxima. Ay, está grande. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? Bandera. Yo creo que yo ahora mismo estoy conociéndome mucho desde que entré a Lisa. Y simplemente lo único que quiero en realidad es ser feliz. Estar rodeada, sobre todo esto que voy a decir ahora, estar rodeada de personas que me aporten. Y de personas... Como extrañaba ese sonido.
Llegó el momento de la palabra prohibida. Che, si tú veías, y yo sé que tú veías los programas, porque cuando esta niña entró a la escuela, lo primero que me dijo es, ay, yo te veía en la primera podcast. Y yo, ok, me siento acosada. Entonces, como tú conoces el programa, sabes que ese sonido es porque dijiste la palabra prohibida y me vas a tener que contar un suceso vergonzoso de tu vida. A ver, cuando yo tenía como 12 años, yo había visto mucho teatro infantil en Matanzas, pero estaba como empezando a descubrir el teatro para adultos. Y va de gira a Matanzas, El Ciervo Encantado, y yo tenía 12 años, y yo voy y compro la entrada, y me dicen, pero esta obra no es para niños, no puedes entrar. Y entonces yo cojo y llamo a Miriam Muñoz, la directora de Icarón, y ella me dice, tranquila que yo voy para allá y voy a hacer que te dejen entrar. Ella llega y dice, mira, ella quiere estudiar actuación, tiene que ver mucho teatro, déjenla pasar, por favor. Ya, convence a las personas del Mirón y me dejan entrar al teatro. Yo me senté normal, tranquila, a ver una obra de teatro como las que yo estaba acostumbrada, y de repente miro y habían 3 personas totalmente desnudas, lo único que tenían era un nasobuco, y yo me quedo así. Al lado mío estaba sentada mi maestra, que era mi maestra hacía, no sé, 2 meses, y yo me senté así, yo decía, ay Dios mío, yo nunca he visto un hombre desnudo, yo no sé qué yo hago aquí, era verdad que yo no tenía que haber entrado aquí. Me quedo así sentada y yo digo, bueno, esto va a evolucionar. La obra entera, como ahora lo entiendo, ¿no? Que estoy estudiando, era un performance que trataba sobre la problemática de las colas en el COVID y todo lo que sufrió la población en las colas, porque te decían, tienes que estar distanciado, pero había que ir a hacer una cola porque si no, no tenías comida en tu casa, ¿no? Pero en ese momento yo lo único que veía era 3 personas con un sonido atrás que yo entendía que era una cola, y que ellos iban haciendo figuras uno encima de los otros, y yo me sentía observada todo el tiempo por Miriam, y yo estaba así como que, esto lo tengo que entender. Y en mi cabeza lo único que yo pensaba era, yo no puedo ser actriz, yo no entiendo estas cosas. Yo no puedo ser actriz, yo no entiendo estas cosas. Y era muy cómico porque yo sentía tanta vergüenza. Y cuando salimos del teatro, Miriam se paró y nos dijo a todos los del taller que estábamos ahí, bueno, ¿qué les pareció la obra? Y yo, que era una de las que siempre estaba como hablando, yo bajé la cabeza así y dije, yo no sé lo que me pareció esta obra. Y ahora admiro muchísimo el trabajo del Ciervo, pero creo que por eso mismo digo que es importante ir respetando las etapas de la vida, ¿no? Y entonces, obviamente, con 12 años yo no tenía la capacidad ni había visto el teatro suficiente para comprender, y esa es una obra que ahora yo la veo y te llega, ¿sabes? Te dice muchas cosas, pero en ese momento me aburrí, sentí mucha vergüenza, decía, ¿qué hago yo viendo aquí a 3 personas desnudas? ¿Por qué? ¿Qué cosa es el teatro? En fin, muchas preguntas. Que yo tengo una anécdota muy parecida, y es que cuando estaba justo en el Festival de Camagüey, en el primer año de mi escuela, voy a ver una obra con el papá de una compañera, y efectivamente las personas estaban desnudas. Y yo decía, Dios mío. Bueno, mi compañera se fue, salió de la sala, nos dejó ahí, y yo con el papá al lado, y yo decía, ok. Sí, era durante toda la obra, era un performance todo el tiempo desnudo, nunca, lo único que usaban era un nasobuco. Y de hecho, en esa obra estaba Yindra, y ahora la conocí y he hablado con Yindra sobre esto, y Yindra me dice, claro, es que tenías 12 años. Así mismo. Entonces, bueno, vas a seguir, termina de contestarnos la pregunta de cómo te ves en 5 años, porque yo tengo curiosidad. Me veo un poco más segura de mí misma. Creo que es una de las cosas que quiero trabajar. Y como te decía, seguir rodeándome de personas que me aporten y a las que yo les pueda aportar. Seguir queriendo a las personas para poderme también sentir querida. Y siento que eso, buscando maneras de sentirme bien con lo que estoy haciendo, de sentirme feliz, es ser feliz, caballero. Bueno, ese es el sentido de la vida. Claro. Entonces, Shay, la pregunta que yo te quería hacer es, bueno, ¿por qué aceptaste la conducción del programa? Yo sé que nos veías desde antes. Claro, pero si ya tuviste la respuesta a eso. Cuando yo, antes de yo entrar a Lisa, yo tenía muchas dudas, me hacía muchas preguntas. Y yo creo que yo vi el primer capítulo de la primera. Y cuando yo vi el podcast, al menos sentía que había personas que habían pasado por lo mismo en lo que estaba pasando yo en ese momento. Y yo me sentía al menos más tranquila de que no era la única que estaba viviendo ese proceso, de cómo ustedes habían vivido ese proceso, de qué ustedes estaban haciendo. Y yo decía, ay, cuando yo entre a la escuela, tal vez yo también pueda hacer eso. Y entonces siento que
es un poco una responsabilidad continuar todo el trabajo tan lindo que ustedes estuvieron haciendo hasta este momento y que la gente que no ha entrado a la escuela o también visualizar nuestro trabajo puedan sentirse como yo me sentí en ese momento. De hecho, recuerdo que una vez puse un comentario en Instagram, en una publicación que ustedes hicieron, y Lice me respondió al comentario, algún día estarás. Y bueno, hoy estoy, porque como siempre las cosas que dice Lice suceden. Entonces, Che, nada, aprovechando ya que me respondiste esa pregunta, quiero que nos cuentes, le cuentes a todas las personas que nos están viendo cómo va a ser el programa a partir de ahora, a ver si nos puedes dar alguna pista o lo voy a tener que ver para descubrirlo. Creo que es mejor así. Pero bueno, yo creo que vamos a mantener, lo que vamos a mantener es la visualización del trabajo de los estudiantes y ahora vamos a añadir también a los profesores, porque creo que no hay estudiantes sin profesores ni profesores sin estudiantes, ¿no? O sea, el trabajo que hacemos en ELISA y cómo ELISA aporta después a tu vida profesional y cómo hay un cambio también personal desde que uno entra a la escuela. Ahora, vamos a mantener algunas secciones y otras las vamos a variar también un poco porque somos un equipo diferente, una dinámica un poco diferente, pero sí siento que es como el mismo objetivo. ¿Me estás diciendo entonces que vas a entrevistar a profesores? Sí, sí. Ya lo sabes. A profesores y a personas también esperamos entrevistar a personas que no son profesores de ELISA, pero que pasaron por ELISA. Me parece genial, me parece genial. Entonces, creo que vamos a hacer una sección ahora que no es mía, que pertenecía a mi compañero, pero bueno, Ay, te lo voy a entregar porque él no está aquí hoy, un besote para él, donde vamos a escuchar la canción. A menudo los hijos. Ay, Dios mío, yo sé quién es. Tú puedes. Así nos dan la primera satisfacción. Dale. Esos que se A la primera, vamos. como Pero inténtalo, Che. Equivócate hasta el final. No, ese es Juan Manuel Serrat. ¿Ves? Tienes que lanzarte. Bueno, es uno de esos cantantes que más que música hacen poesía, que ha trabajado con Sabina y que es un grande que tienen que escuchar. Yo creo que... De hecho, voy a aprovechar ahora que estamos en esta sección para añadir algo a la pregunta anterior de por qué acepté conducir el podcast, y creo que más allá de todo lo que dije, también es un proceso de crecimiento para mí y para el resto de los que estamos trabajando en el podcast, porque precisamente secciones como esta le hacen a uno investigar, claro. Y además escuchar a todas las personas que van pasando por aquí me hace también como ir llenándome de vivencias y de otras visiones y además recomendaciones que también nos sirven a nosotros para la carrera que estamos haciendo. Claro, yo creo que esto ha sido un proceso de crecimiento para mí, para Jazz y para todo el que ha venido aquí, por lo menos una anécdota bonita que llevarse de sus tiempos en ELISA. Algo diferente también que se hace, ¿no? Y se aprovecha el tiempo que te sirve y le sirves a las personas también que están fuera. Y aprovechando esto que estamos diciendo y que hay que aprender, voy a aprovechar y voy a recomendar una película, mi parte favorita del podcast. Entonces te voy a recomendar una que a lo mejor ya viste porque es de Tarantino, que es un grande, un director buenísimo. Una de las primeras películas que me pasaste cuando entré a Lisa fue de Tarantino. Fue de Tarantino porque me encanta que esté algo desencadenado, pero sí. Bueno, hoy voy a recomendar Kill Bill, que es una película que está dividida en dos partes porque era una gran película de 4 horas y obviamente él dijo, bueno, esto no es viable, vamos a dividirlo en 2 partes. Y es una serie de capítulos que cuenta la historia de una mujer, no les quiero dar mucho spoiler, que pasa algo en su vida y ella decide tomar venganza por eso. Y bueno, nada, te la recomiendo. La veré, ¿me la pasarás? Exactamente. A ver qué tiene el destino para ti. ¿Cuál es la frase que te toca? Nada más. ¿Sabes inglés, Che? No, hombre, no. Es una de las cosas que tengo que aprender. Ay, pero esto Sheila Castellanos. ¿Qué pasa? Hay una prueba de inglés de pase de nivel que yo no he hecho, pero te veo mal. Entonces te dice, ¿quiénes son las personas más importantes en tu vida? Dale, tú puedes. Yo tengo muchas personas que me han marcado en mi vida. Obviamente tengo que empezar por mi mamá,
porque aunque yo nunca se lo digo, siento que es una persona de la que he aprendido mucho y que hay muchas cosas de ella que tengo en mí. Mi hermano, porque mi hermano es la persona que me complementa en todo sentido. Mi abuela, porque es la persona que lo que yo diga que quiero hacer, lo que yo me proponga, es la persona que le parezca la idea más descabellada del mundo y va a decir, ok, no pasa nada, estoy aquí. Mi papá, que siempre está pendiente de todo y preocupado por todo. Para mí mis amigos también son muy importantes porque tengo los mismos amigos desde que tenemos, no sé, 4 años hasta ahora, y mantener esa amistad es una de las cosas más importantes de mi vida. Y también he tenido la suerte de tener muy buenos maestros a lo largo de mi vida. Y mis maestros son personas que conservo por el mismo hecho de la admiración que tengo hacia ellos, y entonces creo que mis familias, mis amigos y mis maestros son las personas con las que me quiero quedar siempre. Entonces, Shay, me estabas contando que antes de entrar a Elisa tú trabajaste en un grupo de teatro profesional. Y entonces, cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue siendo de Matanzas, todo ese mundo? Porque yo por lo menos no conocía que en las provincias, sabía que en Camagüey sí hay más mundo cultural teatral, pero en las provincias y en Matanzas veo que también hay mucho movimiento. Yo tuve la suerte de nacer en Matanzas, ¿no? Que es una provincia que tiene mucha tradición cultural. De hecho, creo que se debería rescatar toda la tradición cultural que ha tenido durante todo el tiempo Matanzas. Y Matanzas es una ciudad donde nació el danzón, donde nació el mambo, una provincia donde nacieron importantes dramaturgos como es Virgilio Piñera, como es Abelardo Torino. Entonces, yo desde que tengo 3 años estuve involucrada en un proyecto sociocultural que se llama Corcel de Esperanza, que yo digo que a mí me llevaron ahí simplemente porque era una niña muy hiperactiva y necesitaban que yo liberara un poco de energía a ver si estaba más tranquila en mi casa. Pero ahí fue el lugar donde me inyectaron el bichito, donde yo empecé a hacer el juego que más disfrutaba durante mi infancia, porque yo recuerdo mi infancia hermosa, pero no me recuerdo como cuando yo hablo con otras personas y me dicen, yo recuerdo mi infancia en mi casa jugando con muñecas o viendo muñequitos. Yo no tengo recuerdos míos viendo muñequitos ni jugando con muñecas. Y no me arrepiento de eso, pero mis recuerdos son en un escenario, en un parque, donde sea, bailando, cantando, conduciendo, y eso me hacía demasiado feliz. Entonces llegó un punto que ni siquiera yo sé identificar. También había empezado a trabajar en la televisión, a conducir algunos programas de la televisión en Matanzas. Por ahí hay algunos videos de Sheila pequeñita, conduciendo. Podemos poner algunos por ahí. Sheila. Cuéntame tú, ¿qué te cuentas tú no te digo? Yo había crecido viendo mucho teatro infantil porque eso es otra de las cosas buenas que tiene Matanzas, que hay 2 de los grupos más importantes para mí, los grupos más importantes de teatro de títeres y de teatro infantil de Cuba, que es Teatro de las Estaciones y Teatro Papalote, y yo todos los fines de semana iba a esos grupos. Y cuando llegó ese momento que vine para La Habana, empecé en la ENA, en los talleres que se dan los sábados en la ENA de preparación para entrar en la escuela, pero llega el COVID. Y como llega el COVID ya no podía seguir viniendo a La Habana. Y entonces yo empecé a hacer algo, no un podcast, era una revista online que la hacíamos para las redes sociales, que se llamaba De Colores. Y en una de esas revistas yo entrevisté a Miriam Muñoz. Miriam es la directora del grupo Teatro Icarón, que es el grupo dramático de Matanzas. Y cuando yo menos me lo esperaba, un día Miriam me dijo, ¿quieres hacer una obra en mi grupo? Y yo obviamente dije que sí. Qué bonito. Una cosa me enseñó Miriam, y una cosa yo admiro de Miriam, es su capacidad de trabajo y de que todo el tiempo está haciendo algo. Y entonces en Icarón también aprendí otra cosa que me parece importante, que ser actriz no es ser teatrista. Y entonces a mí Icarón creo que me dio una visión de cómo era en realidad el mundo del teatro, para bien y para mal, en sus cosas buenas y en sus cosas malas. Porque creo que tuve la suerte desde pequeña, o sea, desde adolescente, hacer teatro, pero también darme cuenta de la realidad que circunda alrededor del teatro. Claro que estabas muy jovencita. ¿Qué edad tú tenías ahí? ¿16? No, yo estrené Autorcia como con 15 años.
15 añitos, con 15 años entré yo a la academia y todo era un mundo muy diferente. Entonces un grupo de teatro implica muchas cosas y tú lo sabes ahora porque Sí. además con 15 años empiezas ese proceso y ahora entrando a Lisa en primer año, entras en un proceso en el que yo también estoy involucrada, de Charlotte Corday, con Lisée, con La Chinche y que estrenamos hace poquitico en el Brecht. Entonces cuéntame de esa experiencia, cómo fue, nada más que entrar a la escuela y ya ponerte a trabajar. Sí, yo creo que nosotros empezamos la escuela en septiembre y en octubre ya es cuando Lisette me propone entrar al grupo. Y yo recuerdo que en ese momento yo me quedé así y estaba feliz, pero yo me quedé y le dije, profe, ¿usted en realidad cree que lo puedo hacer? Y ella me dijo, confía en mí, vamos a hacerlo. Y empecé en el grupo. Y yo siento que el momento en el que entré a la Chinche, primero que todo fue un chocar de nuevo con la realidad. Porque yo venía con la idea de que iba a estar estudiando 4 años y entonces luego iba a empezar en un grupo. Yo nunca pensé que tan rápido ya iba a estar en un grupo de teatro. Y cuando yo llegué allí y las vi a ustedes, que las admiraba y las admiro muchísimo, y fue como un reto porque obviamente no me sentía al nivel de ustedes porque ustedes llevaban más tiempo estudiando, porque yo las veía las veo como el lugar al que quiero llegar, ¿sabes? Las veo como un ejemplo a seguir como estudiantes y como actrices, ¿no? Y bueno, llegando a Charlotte fue un momento de descubrimiento en mí, porque yo llegué aquí a Lisa siendo aún más niña de lo que soy ahora. Y Charlotte fue como el momento de decir, hay cosas que están pasando, hay cosas que tienes que ver aunque no hayas visto hasta este momento, hay cosas en ti que tienen que cambiar. Charlotte es un proceso de desgarrarse uno para poder llegar al desgarre también que tenía ella y de crecimiento. Esa es la palabra, yo creo, de la Chinche, y agradezco mucho sobre todo en el grupo la versatilidad que hay que tener, que de repente podemos estar haciendo hoy Charlotte, mañana un espectáculo infantil, después un espectáculo de poesía. Me ha hecho abrir mi perspectiva y me ha hecho integrarme. Y entonces la Chinche, creo que lo más lindo que me llevo es el grupo que somos. Y como todos en el grupo trabajamos con un mismo objetivo y además de ser compañeros de trabajo, somos amigos. Y eso es algo que yo necesitaba mucho. Estar en un lugar en el que yo me sintiera bien, en un lugar en el que yo tuviera confianza. Y nada, eso, agradecer la confianza de Lisée y, como siempre digo, el riesgo que tomó conmigo, tener que trabajar más, de tener que dedicarme más tiempo, porque obviamente yo no había transitado ni había comprendido otras cosas que ustedes habían comprendido con ella en clase y que yo estoy aprendiendo ahora. Pues nada, entonces Shay, me alegra mucho haber estado aquí contigo hoy, me encanta haber tenido esta charla y haber tenido este capítulo. Te voy a hacer una última pregunta antes de despedirme ya de todos, de ustedes y de ti. Sheila Castellanos, ¿qué es? ¿Cómo tú no sé, ¿qué es Sheila Castellanos? Bueno, yo creo que soy una persona que aún se está formando como persona y como profesional. Creo que soy una persona que tiene sus objetivos claros. Lo que más admiro de mí es mi persistencia. Y creo que mi objetivo de vida es, como ya lo dije, ser feliz y querer para poder recibir cariño. Creo que esas son como las cosas más importantes. Admiro mucho a las personas que ayudan a otros. Y eso creo que es una de las cosas que más me gusta, ayudar a las personas. Pues nada, me voy, me retiro y te entrego Ay, el bastón no. de mando. Pero te vas, pero te quedas aquí. Porque Claro que el podcast siempre va a tener mucho tuyo, de Yacet, de todas las personas que ayudaron en aquel primer momento. Y gracias por esto, por lo que me dejas, por lo que vendrá. Además que lo voy a seguir bien. Claro, un besito. Mira, te dejé el beso ahí.